cuyo título es Marco, evidencias y perspectivas de la participación en salud comunitaria con experiencias en comunidades autónomas, van a ser los ponentes Joan Paredes, médico, director de atención primaria del Departamento de Salud de La Ribera, y Javier Gallego, médico, jefe del Servicio de Educación, Participación y Derecho de los Pacientes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. El moderador va a ser Juan Ortega, que es sanitario y que representa en estos momentos a Comisiones Obreras en el Consejo Valenciano de Personas Mayores. Podéis subir. Vamos a repartir ahora unas hojas para que luego en el debate podáis hacer preguntas. En las hojas únicamente vais a poner vuestro nombre para que el moderador, cuando os dirijan las preguntas, para que sepa a quién dirigirse. Las preguntas las hacéis posteriormente. Lo que sí os pido es que las preguntas sean concretas, lo más concreto posible, porque llevamos un poquito de retraso. Nada, muchas gracias y empieza ya esta mesa. Bon dia a tots, a totes y a tots. Hemos dejado... Vaig a passar-me a castellà perquè n'hi ha un amic que tendrá dificultad de entender, ¿vale? Hemos pasado el primer bloque de la jornada donde hemos podido escuchar al conseller preocupaciones que los organizadores del acto hemos manifestado, yo creo que de una manera importante, y ahora pasaríamos a un bloque donde se trataría de ver qué marcos conceptuales existen alrededor de la participación comunitaria, qué tipo de relación tiene que haber entre la atención primaria y la atención comunitaria y qué experiencias hay en dos espacios. En el caso del País Valencià y en el caso de Aragón. Por parte del País Valencià es Joan Paredes y Carbonell, es especialista en medicina familiar y comunitaria y doctor en salud pública, posee un máster de medicina y cirugía tropical por la Universidad de Valencia. Desde el año 1992 colabora como profesor e investigador en la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, coordina e imparte cursos en diferentes materias relacionadas con la promoción de la salud, ha participado como docente en el Diploma de Promoción de Salud a nivel europeo y en el Curso Internacional de Promoción de la Salud que se realiza en América Latina, ha participado en varios proyectos y programas de salud comunitaria en contextos de vulnerabilidad social, y lleva algunos años impartiendo clases en el Máster de Salud Pública de la Universidad de Valencia y en el Máster Interuniversitario de Cooperación. Actualmente trabaja como subdirector médico de atención primaria del Departamento de Salud de la Ribera Alcira. Es una persona, y con esto acabo, luego presentaré al segundo ponente, es una persona que lleva mucho tiempo en primera línea en este asunto que hoy nos trae en esta jornada, ¿no? No solo desde el punto de vista teórico, sino sobre todo importante desde el punto de vista práctico. Joan, avant. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies. És un plaer estar així entre tots vosaltres. Gràcies per les paraules, Juan. I jo a voltes dic que aquest currículum se resumeix en que som intentòlegs, no? O sigui, intentem, no? I anem avançant i de vegades aconseguim coses i altres no. Bé, la meva presentació té la intenció de parlar un poc del marc, de l'evidència i de les perspectives de la participació ciutadana i la salut comunitària. Correcte. Però què és l'acció comunitària? L'acció comunitària, una frase que resumeix molt breu, és la creació de vincles. La creació de vincles que en l'àmbit nostre significa fer carrer, fer barri, fer poble, fer veïnat. És magnífic que estigui participant, organitzant també este acte en la Federació de Veïns i Veïnes. Però realment l'acció comunitària, una definició, si voleu, més teòrica, i ahí teniu una guia d'acció comunitària que va publicar el Ministeri l'any passat, és un punt d'encontre. És un punt d'encontre dels tres agents claus per a fer salut comunitària. Els professionals, els tècnics, l'administració, els representants sobretot de l'acció local, dels ajuntaments i la ciutadania. I aquest punt d'encontre té un objectiu o uns objectius, que són millorar les condicions de vida de les persones, on vivim,
on naixem, on creixem, on ens estimem, on treballem i on morim. Reforçar els vincles i potenciar les capacitats de l'acció individual i col·lectiva. I aquestes serien les 3 finalitats que tindria l'acció comunitària. I aquesta creació de vincles té aquesta intencionalitat. Molt bé, acció comunitària, crear vincles. Creem vincles i té que veure en la mirada que tenim sobre què és la salut. Segurament la majoria de persones que esteu ací teniu clar que no és igual parlar de salut que parlar de sanitat. La sanitat té que veure en com s'organitza l'atenció a la malaltia, a la salut, però la salut és algo més. Té més que veure en el benestar, té més que veure en trobar-nos bé entre nosaltres, entre allà on vivim. I aquesta idea de benestar té que veure en allò que la determina, que determina aquest benestar i aquesta salut. I així està el model de determinants de la salut. Te pones un poquito más para aquí, se puede ver mejor la vida. Correcte. Vinga, va, gràcies. Vale. Molt bé. Els determinants socials de la salut estan reflectits en esta figura, en este diagrama, i és molt important que ens donem compte que els serveis d'atenció a la salut ocupen un espai. La salut, el benestar de les persones no sols depèn dels serveis de salut, depèn de l'educació, depèn de l'alimentació, depèn de les xarxes socials i comunitàries i, sobretot, depèn d'aquest arc més grandot, que són les condicions socioeconòmiques, les condicions culturals i mediambientals. I ara tenim un repte. Avui jo despertava amb la notícia de que el canvi climàtic és irreversible i això té que veure en la salut. Ara se parla de One Health, d'una única salut, la salut humana, la salut animal i la salut ambiental del planeta. I aquesta perspectiva la tenim que tindre a nivell global i a nivell d'aquests determinants socials de la salut, del que passa en cada barri, en cada zona bàsica de salut. Una de les idees claus és que no tenim que perdre la dimensió col·lectiva de l'atenció sanitària i la dimensió col·lectiva d'allò que ens passa. És molt important que un dia, Juan, Carlos, que preguntem per què no funcionen els serveis sanitaris i que fem una enquesta. També és important saber en aquest barri de Benicalap com són aquests determinants de la salut i, sobretot, les condicions de desigualtat que se generen, perquè aquestes condicions de vida no són les mateixes. Este marc és molt important perquè és el marc, esta és la terra on té que néixer tot el que volem fer des d'aquests consells de salut. Molt bé, seguim endavant. L'atenció primària mirant a la comunitat. I he agafat este folletet dels companys i companyes d'Astúries que ens expliquen què és això d'una atenció primària que mira la comunitat. I una atenció primària que mira la comunitat és una atenció primària que se preocupa per plantejar-se aquestes preguntes de la persona que arriba. Quines condicions de vida tenim? Qui i com ens cuiden? Com és la nostra situació laboral? Estem en la seu d'un sindicat. La salut laboral és molt important. La promoció del benestar i de la salut és molt important en l'entorn laboral, que passem molta vida treballant i aquest entorn pot ser un entorn facilitador de la salut o pot ser un entorn de risc per a la salut. Quina és la capacitat que tenim de cuidar-nos? El nostre conseller ha parlat de la promoció de l'autocuidado, importantíssim. Tenim dificultats per arribar a final de mes? Sí, senyor. I aquesta pregunta cal fer-la, perquè és molt important el context en el qual una persona té una malaltia, té un símptoma i acudeix al centre de salut. En definitiva, i això és molt important, l'orientació comunitària de l'atenció primària, l'orientació comunitària d'un centre de salut, si agafem un termòmetre per a medir com és aquesta orientació comunitària, podem concretar-la si se dona en 3 nivells. El primer nivell és el que estàvem expressant ara. És el nivell de passar consulta tenint ficat la mirada en el carrer, en el context dels determinants socials de vida d'aquesta persona que ve a la consulta. Seria el nivell 1. Atenció, el nivell 2 és l'educació per a la salut grupal.
S'ha fet referència a que les matrones són els professionals sanitaris que més intervenció i educació grupal fan. Però i la resta? I la resta de professionals d'un centre de salut? N'hi ha intervenció grupal? És que l'atenció primària és atenció individual, familiar, grupal i comunitària. I la individual està, però la grupal i la comunitària, fixeu-se la llista d'espera que tenim de lo grupal i lo comunitari. La llista d'espera. Quan m'agradaria a mi que hi hagueren també algun milió d'euros per a reduir llistes d'espera de lo grupal i lo comunitari. És que el contrast, senyor conseller, és brutal. Vaig a dir una xifra perquè tots sabem que la prevenció i la promoció és barata, però caramba, hi ha que invertir en prevenció i en promoció. Hi ha que invertir. Per a financiar xarxa salut, on estan més de 250 municipis, pràcticament el 70-80% de la població valenciana, el finançament per projectes en xarxa salut són de 300 i pico mil euros. Això és irrisori. Tenim que incrementar, si realment ens creiem que la prevenció i la promoció és una aposta, tenim que incrementar aquest tipus de xifres. Bé, al que anàvem, l'educació grupal és important, treballant sobre les causes de les causes. Estem parlant d'intervenció grupal que no és que jo soc el professional sanitari, que sóc el que sé, i vagi al grup a dir el que la gent té que fer. No estem parlant d'aquest tipus de relació. Estem parlant d'educació per a la salut grupal del segle XXI. I les persones aprenem per l'experiència, per el que se diu aprenentatge significatiu, que la pedagogia ha demostrat que és com les persones adultes aprenem. I això vol dir que els professionals sanitaris que fem educació grupal en aquest nivell 2 tenim que estar preparats per a poder-ho fer bé i fer-ho en aquesta metodologia de la que estem parlant. Això vol dir que aquestes intervencions grupals en activitat física, benestar emocional, en que la gent deixi de fumar, en alimentació, en criança positiva, en persones que cuiden a altres persones. Estic dient punts que són bàsics en el moment que estem vivint en els nostres centres de salut. Tenen que ser educacions per a la salut grupal vinculades a programes, utilitzant metodologies participatives i empoderadores basades en l'equitat, arribar a les persones que més ho necessiten i treballar sobre les causes de les causes, en una mirada de determinants de la salut, com estàvem parlant. Nivell 1, atenció individual mirant al carrer. Nivell 2, educació per a la salut grupal. I nivell 3, que seria el que entendríem per processos comunitaris, processos d'acció comunitària. Perquè a voltes se diu la comunitària, i igual hi ha gent que entén que fer domicilis i acudir a domicili és atenció comunitària. Bueno, és atenció fora del centre de salut. Però l'atenció comunitària, l'acció comunitària té que veure en processos comunitaris on els tres agents protagonistes, representants de l'administració, professionals i ciutadania, s'impliquen en fer una anàlisi de la realitat, decidir què és important i què pot ser objecte d'acció, dissenyar, implementar i avaluar aquesta acció comunitària, que se resumeix en treballar junts, millorant les condicions de vida del nostre territori, sigui un barri, sigui una zona bàsica de salut, sigui un poble, sigui una ciutat. Això són els processos d'acció comunitària i és molt bonica aquesta frase. El centre de salut no és l'únic centre de salut. N'hi ha molts centres de salut, molts centres que generen salut. En la meva història dels últims 10 o 15 anys han fet mapes d'actius per a la salut. Per exemple, les biblioteques és un centre de salut brutal. En tots els mapes d'actius apareix la biblioteca. I entre nosaltres, en alguns mapes d'actius, no s'identifica el centre de salut. Ni identifiquen a lo millor a la professora, a la farmacèutica, identifiquen a un amic, a una amiga, i no identifiquen a un professional sanitari. Què vol dir això? Que associen la bata blanca a la malaltia i no ens associen a la salut. Aleshores, el centre de salut tindria que canviar de nom, tindria que ficar-li centre de malalties,
però és que no, se diu centre de salut i està molt ben ficat el nom. El nostre centre de salut té que tenir una mirada salutogènica, en positiu. No sols preocupar-nos de les persones que venen al centre de salut, també d'aquelles que no venen i estan sanes i estem esperant-les a que vinguin malaltes. Home, anem a un estanc que estan sanes perquè mantinguin la salut. Tota aquesta lògica, que és molt lògica, no se tradueix en la pràctica. M'enteneu? I uno se cansa de dir-ho. Se cansa de dir-ho. Jo tinc 59 anys, porto molts anys dient això. I tenim que canviar-ho de veritat. I estem en un moment d'oportunitat per a canviar-ho. I finalment, la idea de l'advocacia, la defensa de la salut, que és un poc el que jo estic tractant de fent així davant d'aquest auditori. Molt bé, els 3 nivells. Però què és la participació? Bueno, ja ho han comentat les persones que m'han precedit. I és interessant. La participació, ho ha dit l'estimada Lola Salas, no és un instrument per a que els programes o les intervencions siguin millor i siguin més exitoses, que ho són quan se fan participació. La participació és un dret i un deure de les persones. Atenció, és i ha de ser un fi en ella mateixa. I la participació és l'eix de la promoció de la salut, prendre el control, la ciutadania, d'aquells determinants que generen salut. Per això la participació és, com molt bé ha dit Lola, un potencial indicador de la qualitat democràtica d'una societat. A més participació, més qualitat democràtica. I això és una cosa que s'ha de fer dia a dia. N'hi ha definicions, n'hi ha paraules. Participar és assistir, participar és que ens pregunten, que ens consulten, participar és que ens informen, o participar té més que veure en involucrar-se, en implicar-se, en prendre decisions, en definitiva, en actuar, en comprometre's i actuar. Una definició, el procés d'involucrar a les comunitats en la toma de decisiones o en la planificación, diseño, coordinación o implementación de servicios usando métodos, colaboración o empoderamiento. Què ideal seria que es Consells de Salut, i tot comença perquè se publiqui el decret, però després de la publicació del decret, el repte autèntic és que això ho puguem fer real, que des d'aquests Consells de Salut siguin Consells de Salut no decoratius, sinó siguin Consells de Salut on les persones ens involucrem, ens impliquem, ens comprometem, decidim i actuem. I ho ha dit el conseller, i treballem junts per canviar les coses. Treballar junts. I aquesta és una idea clau. Clar, n'hi ha nivells de participació. Quan ens s'informa sobre el que se va fer, no n'hi ha una autèntica participació. Quan se'ns consulta, no n'hi ha una autèntica participació. La participació comença en aquest esquema de gradació dels nivells de participació en el nivell 3, on la població i els professionals prenen decisions de manera conjunta i ambdós s'impliquen d'una manera activa. I seguim en els nivells, al lideratge múltiple i compartit i al control comunitari. Ens conformem en que ens situem almenys en el nivell 3. Però per al nivell 3 hi ha que informar i hi ha que consultar, que de vegades els professionals de la bata blanca ni informem bé ni consultem. O sigui que no per estar en aquesta part baixa de l'escala no han de considerar-se aquests nivells inicials. En definitiva, la participació se fa des d'òrgans formals de participació, com són els consells de salut bàsics, però també se pot fer des dels serveis i des dels programes. Inclús els programes més verticals poden horizontalitzar-se. Jo sempre ho comento, o sigui, per què programes tan importants com, per exemple, els programes de cribat no tenen associat un òrgan de participació que conega els resultats d'aquests programes i que es pugui compartir en la ciutadania? Per què cridem a les dones a que es facin les mamografies, però no els contem el resultat que això té? I el mateix passa en el programa de detecció precoç de càncer colorectal. O sigui, els programes de qui són? De qui són els serveis? Punyeta, si som nostres,
Si són nostres els programes de salut. I per què no hem de saber, en dades comprensibles i reals, els resultats d'aquests programes, que són fantàstics i són molt bons? No ho coneguem. I com no ho coneguem, no ho apreciem. I n'hi ha distància. I quan menys distància n'hi hagi entre aquests programes i la gent, és pitjor. Aleshores, és molt important la participació i la horizontalització dels serveis i programes, els processos comunitaris, el nivell 3 que hem parlat, i sobretot la base perquè hi hagi participació és que hi hagi cultura de participació. I ahir és on fallem en comparació amb altres països o altres realitats. Implicar-nos i comprometre-nos en l'acció que es porta a cap. I això produeix que som més capaços d'actuar i transformar el nostre entorn i crear cohesió social. Els foros, les aliances, les plataformes i la participació que no cap ací però que està. N'hi ha participació comunitària en altres moviments més alternatius, en tot allò que ens rodegen els pobles, i a voltes no està afiliada, no porta una etiqueta, però n'hi ha participació. I és molt important valorar-la i captar-la. Però per què la participació no és tan fàcil? I ahir llanço jo unes quantes idees de per què no és tan fàcil. Perquè n'hi ha molta cultura de lo individual, no? El meu, m'importa el que a mi m'interessa. I l'altre, la cultura de dependència, no? Que m'ho solucionen. Que m'ho soluciona el metge o la metgessa, que m'ho soluciona el professor o professora, que m'ho solucionen. O sigui, la delegació de funcions o deures, que són deures també ciutadans, en el professional. Des del punt de vista dels professionals, que estem molt bé com estem. Ens queixem, critiquem, però treballar d'esta forma exigeix canviar, exigeix eixir de la zona de confort. Moltes vegades els processos participatius estan tecnificats, són professionals dependents, i des de l'àmbit dels nostres representants polítics, de vegades se polititza els espais de participació. I això no és bo. N'hi ha una certa competència per qui se fica les medalles en els temes de participació i en el fons n'hi ha també molta por. Perquè participar o fer participar estem parlant de distribuir el poder, de repartir el poder. I això fa por. Això fa por, però se té que provar perquè és més democràtic repartir el poder i distribuir-lo i de vegades aquesta por ens impedeix a ser més valents donant passos que fomenten la participació. En definitiva, això de participar, dosis d'humilitat, estem en construcció, estem en aprenentatge i estem en una escoleta infantil aprenent a com participar i a com fer participar. Perquè això no és fàcil i no ens han ensenyat massa bé en les facultats. I ara, per acabar, us parlo de l'experiència de l'evidència en participació. En el 2015 jo vaig tenir l'oportunitat d'estar en Londres, en NICE, que és un institut referent en la producció de guies de pràctica clínica, però també de salut pública. Això és molt important que ho conegueu com a ciutadans i ciutadanes, perquè el NICE és un referent. Tu dius NICE i, en l'àmbit professional, tot el món el que diu NICE és com que va a missa, perquè és un òrgan molt prestigiós. I NICE tenia una guia de participació comunitària que va publicar en l'any 2016. I aquesta guia, el que va haver ahir, aquest procés, de reflexió, era si aquesta guia podia, com a exemple d'una guia que podia viatjar des de NICE a la nostra comunitat valenciana i poder adaptar-se i aplicar-se. I ahir neix el projecte Adapta GPS, que el que va fer és adaptar la guia NICE de participació comunitària al context espanyol. Se va crear un grup de treball, participant 80 persones de tota Espanya, i vam adaptar la guia NICE de participació comunitària al nostre context. I aquesta guia el que pretén contestar-nos és què és el que funciona en participació comunitària en salut i per a reduir desigualtats en salut. I d'ahir tenim dos guies. Una guia que és l'oficial, que forma part de Guia Salut, que és el catàleg de guies salut que té l'estat espanyol,
i Participar per a ganar salut, que és una versió d'aquesta guia per a tots els públics. El que ens diu aquesta guia és allò que l'evidència, els estudis científics respalden que és el que funciona per a que la participació sigui exitosa. I n'hi ha un munt de recomanacions. Ahí estan els 5 blocs de les recomanacions. Recomanacions que tenen a veure amb principis de bona pràctica, recomanacions per a com fer cooperació i aliances, recomanacions per a facilitar la participació de la ciutadania identificant necessitats, recursos i prioritats, recomanacions per a l'enfoque local, per a que la participació comunitària estigui integrada en les actuacions que podem potenciar i, finalment, com fer que les persones se puguin implicar de la forma més fàcil possible. Moltes recomanacions, unes guies. Quan se creen els consells de salut, molt important fer un itinerari autoformatiu. Aquestes guies estan fetes a posta per a la ciutadania i també per als que prenen decisions. Però l'important és que les coneguem, que les treballem, que fem formació, que fem tallers i aprenem què diuen aquestes recomanacions per aplicar-les, per exigir-les, per a ser una ciutadania madura que pot parlar de tu a tu amb els professionals. Aquest tema és molt important. I, finalment, dir-vos que la participació té resultats. N'hi ha autores com Popeye que ens diu que a mesura que incrementem els nivells de participació, els resultats s'incrementen en ús adequat de serveis, en incrementar el capital social, la cohesió social, en empoderament social i en les condicions materials i, sobretot, en salut. El que passa és que demostrar que això té un impacte en salut no és tan fàcil, senyor conseller. Requereix temps, perquè tenim un problema. Les accions de prevenció, les accions de promoció, se poden avaluar a llarg termini. I sempre busquem l'efecte més immediat. Però n'hi ha resultats. I també tenim que buscar resultats intermedis que ens ajuden a dir que tenim èxit, perquè necessitem èxits per animar-nos i per motivar-nos. Però és de veres que aquest resultat d'impacte en salut no és tan ràpid. I això també tenim que tindre-ho en compte. Estem parlant de resultats a 10, 15, 20 anys. I això és una xifra important que tinc en compte. I aleshores, i jo vull acabar sent esperançador, perquè crec que estem vivint un moment d'oportunitat. N'hi ha un marc estratègic a nivell estatal que s'ha traduït en un marc estratègic a nivell de Comunitat Valenciana. S'han creat 15 grups de treball. Jo tinc el privilegi i l'honor de coordinar un dels grups de treball, precisament el d'atenció comunitària. Tinc que agrair la confiança depositada en aquest grup de treball i estem treballant per tindre una estratègia de salut comunitària com la que tenen els nostres companys d'Aragó, que ara Javier Gallego ens il·lustra i que van davant. I dir que tenim un pla de salut acabat d'estrenar de 2022 a 2030 que dona marc a tot el que estem dient. Que aquest marc, aquest pla de salut impulsa o posa en valor els 250 i pico municipis adherits a xarxa salut, que aquest pla de salut contempla molts aspectes que tenen a veure en la salut comunitària, té un apartat en el que parla de governança i participació i apareix la participació en els consells de zona bàsica de salut i les meses intersectorials. Té també i cuida molt el parlar de l'entorn local, de que se creen comissions de salut comunitària en els departaments, que s'impulsen els projectes d'acció comunitària i les xarxes comunitàries i també, com vos estava dient, que s'elabora una estratègia de salut comunitària pròpia de la Comunitat Valenciana i que actualitzem la cartera de serveis. De manera que en la cartera de serveis d'atenció primària aparega que el centre de salut fa educació per a la salut grupal en perspectiva de determinants socials de la salut i el centre de salut fa acció comunitària. I això està garantit en la cartera de serveis. És molt important que això que estem parlant aparega en la cartera de serveis. I no res, finalment volem un sistema valencià de salut que també s'orienta a la salut, que comprenga els problemes de salut, que entengui les causes, que acompanya les persones, que les persones siguin protagonistes del seu procés de salut i malaltia, que són les autèntiques protagonistes,
que siga un sistema que facilite processos d'autocura i d'empoderament i que entenga que molts problemes, la majoria, no són problemes individuals, són problemes col·lectius, poblacionals, i que requereixen accions poblacionals i col·lectives i no sols accions individuals. I, en definitiva, moltíssimes gràcies i permeteu-me que acabe llegint un fragment d'un poema. Jo és que a mi m'agrada molt recitar poesia, és la meva vocació frustrada. I és un poema d'un llibre de Vicent Natcher que es diu Als afores de mi, y el poema se diu Ara, ahora, bueno, siento Javier el valenciano, pero es que no puedo dejar de hablar valenciano. Y Javier me entiende muy bien porque hablamos todos un latín mal hablado. Bueno, el poema acaba així, diu: la vida, i podríem dir que la participació, és un exercici de voluntat, un assaig de perseverança, un vell cant a la lluita que ens fa més lliures. Hauré d'alçar el vol sense treva, amb algunes fractures, ferides i cols del destí. Serà un vell renaixement, una nova oportunitat, un digne rebrot. Que la participació sigui això, un vell renaixement, una nova oportunitat, un digne rebrot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Sempre en molta didàctica d'explicació, que sempre és d'agrair. I antes de presentar al següent ponent, vull manifestar públicament algo que no és usual. No és usual que un conseller o consellera no només intervenga, sinó que estiga esperant totes les intervencions. Me pareix una qüestió saludable, no? Ho dic en tota claretat. Bé, moltes gràcies. Bueno, pues vull presentar a Javier Gallego. Es médico especialista en salud pública y tiene un máster en promoción y educación para la salud por la Universidad de Perugia, Italia. Lleva más de 30 años trabajando en mejorar la capacidad de las organizaciones en la promoción y educación para la salud. Ha impulsado diversas redes como la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de Salud y la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud, además de formar parte del Grupo Asesor Externo de la OMS y UNESCO para los estándares globales de escuelas promotoras de salud. Actualmente acaba hace poco tiempo de ser nombrado jefe de servicio de información, transparencia y participación de la Dirección General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Departamento de Sanidad de Aragón. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Yo creo que es una oportunidad para aprender. El tema de la participación tiene un recorrido, como ha comentado Joan, y realmente tenemos que tener un aprendizaje mutuo. Entonces yo vengo aquí, os vamos a contar un poco nuestra experiencia, pero lo más importante es el debate y el ir avanzando en nuestras posiciones. Por supuesto, también agradezco la oportunidad, porque en este momento es muy importante debatir esto para avanzar la salud comunitaria, que yo creo que se ha dicho, pero también para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud. Es decir, que yo creo que el conseller lo ha comentado, que ahí en la hiperdemanda es muy importante dialogar con toda la ciudadanía para garantizar esa sostenibilidad del sistema. Entonces yo creo que es ahí donde vamos a generar ese debate y esa buena gobernanza del sistema. Bien, quería enmarcarlo. En Aragón empezamos en el 2016 una estrategia de atención comunitaria, porque es verdad que el director de asistencia sanitaria dijo: oye, es necesario avanzar en esto porque es verdad que vamos hacia una insostenibilidad, es decir, que estamos generando una hiperdemanda, hemos
creado una dependencia. Eso es lo que ha comentado Joan, es que hemos generado mucha dependencia y a la persona diabética le hemos dicho, usted vuelva cada mes. No, hay que decirle, vuelva cuando usted lo necesite, no hay que pautarle de esa manera. Entonces, en ese año surgió la estrategia de comunitaria y, como veis, el documento nos costó hacerlo hasta el 2019 porque hubo mucho debate. Yo creo que una de las ventajas que hicimos fue que hicimos un proceso de arriba y abajo. Yo creo que en organizaciones grandes es importante que haya un debate arriba, pero también hay un debate abajo y en el nivel meso, ¿no? Porque cada uno ve una parte. Ya sabéis la metáfora esa del elefante, cada uno toca, los ciegos que tocaban el elefante y cada uno veía solo una parte diferente, ¿no? Pues en ese aspecto es muy importante. Entonces, esta estrategia lo que ha hecho es intentar consolidar o priorizar esa orientación comunitaria que comentaba Joan. Es decir, que realmente la atención primaria no solo hace atención individual, hace una atención a la zona, a todas las personas, a las instituciones de la zona, a los centros educativos, a los servicios sociales, a las residencias. Entonces, eso implica que tenga una visión de la zona, no solo individual. Y eso implica promover actividades comunitarias y una de ellas es los consejos de salud de zona como órgano, digamos, de participación y trabajar un poco en la acción comunitaria, como comentaba Joan. Yo entiendo, la salud comunitaria es como la promoción de la salud, pero a nivel de pequeño territorio. En un pequeño territorio que es un barrio, un pueblo, una localidad o una comarca, porque en Aragón tenemos zonas muy despobladas y trabajamos más con comarcas, el contexto de la salud es muy diferente, no tiene nada que ver cómo se percibe la salud de las personas cuidadoras de personas con demencia en el medio rural que en un barrio obrero de Zaragoza, que en un pueblecito, en una ciudad como Alcañiz. Es muy diferente, el contexto condiciona muchas veces esos condicionantes de la salud. Por tanto, la salud comunitaria implica trabajar juntos y ahí es muy importante, es decir, que la ventaja es que se trabaja en el mismo territorio, hay una población, la misma población, los niños y niñas, los jóvenes, las personas mayores viven en una población y son atendidas por distintos servicios, los servicios sanitarios, los centros educativos, los servicios municipales, el tejido asociativo, y es fundamental que haya una cooperación y que se cree ese clima de cooperación, que es lo que ha comentado Joan. Para eso es necesario avanzar y hay que crear algo que se llama confianza, porque la confianza hace que realmente la gente no vea que no hay agendas ocultas y que realmente se pueda avanzar y que tenga credibilidad lo que haces. Por tanto, la confianza es el elemento esencial del trabajo comunitario, pero ese trabajo necesita tiempo y eso es verdad que no se puede improvisar y se necesita partir de la trayectoria de cada sitio, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que un centro de salud es un sitio privilegiado porque está viendo continuamente las relaciones de las personas, igual que los centros educativos o los servicios sociales. Están ahí cómo se viven esas condiciones de vida, cómo se genera esa cooperación y qué capacidades tiene, ¿no? Lo que a veces ahora le estamos llamando alfabetización en salud, que son esas competencias que tienen las personas para gestionar su salud. Entonces, esta estrategia planteaba, digamos, lo que yo creo que se ha conseguido es que en cada equipo de atención primaria haya un grupo de comunitaria que desarrolla diversas iniciativas. Primero, tiene una agenda de comunitaria donde la agenda es un documento donde se registra todo lo que hace el centro de salud, lo que hace el entorno y cómo se organiza, aparte de otros aspectos. Por otro lado, se hacen proyectos en función de las prioridades que se han visto y hay otro aspecto que es la atención comunitaria basada en activos, el enfoque orientado a ver qué fortalezas hay. Los sanitarios siempre estamos pensando en el riesgo, los factores de riesgo, el déficit, pero aquí con la comunidad hay que pensar en qué activos para la salud hay, qué fortalezas hay, cómo pueden las personas mayores estar acompañadas en esa soledad, cómo los jóvenes en esas situaciones de problemas de cohesión, de convivencia, qué recursos positivos tienen. Entonces yo creo que es un enfoque hacia la promoción de la salud. Por tanto, ese sería un poco el enfoque que tiene que buscar la intersectorialidad, la salutogénesis
y un poco el trabajo conjunto entre profesionales y no profesionales, ¿no? Bien, yo ahora os quería comentar un poco cómo funcionan los consejos de salud en Aragón, porque allí llevamos, por normativa, están desde hace más de 30 años, pero es verdad que han pasado por distintas fases. En este momento estamos intentando modificar un poco tanto la composición como las funciones. Hemos creado una comisión de participación que ahora os contaré, pero yo os voy a poner ahora un vídeo en el que dura 4 minutos, en la que os van a contar cómo perciben el Consejo de Salud miembros de distintos consejos de salud de Aragón. Yo creo que es una buena muestra para saber cómo respiran, cómo funcionan, qué esperan, y yo creo que eso va a ser la mejor. Entonces, vamos a ver si funciona. Me imagino que podréis apagar un poco las luces. Ahora. El paciente, el ciudadano, tiene que tomar responsabilidad en su salud. Y eso es lo más importante a la hora de plantearnos qué significa participar. La salud es cosa de todos, no es cosa solo de los servicios sanitarios, de los médicos. Ofrece la oportunidad de juntarte con otros, con otras personas y compartir miradas distintas que puedan aportar mejoras en el bienestar y además siempre desde un liderazgo compartido, ¿no? Y de un proceso de coproducción en salud. El Consejo de Salud de Zonas Rurales es el órgano de participación de la comunidad. Establecer una red pues de agentes que colaboren en la participación ciudadana en la construcción de la salud de la sierra. Cualquier vecino del entorno, cualquier usuario del centro de salud puede saber que tiene herramientas suficientes para que a través de sus representantes todo lo que son sus quejas, sus sugerencias, van a llegar a buen puerto. Los consejos de salud son organismos de participación de la población en la atención primaria, en sus centros de salud. El Consejo de Salud de Herrera lo formamos 18 personas. En este caso somos 5 ayuntamientos, 4 asociaciones del entorno, sindicatos, y luego hay un veterinario, una farmacéutica y un representante escolar. Hemos tenido un truco. Y el truco ha sido invitar a diferentes asociaciones. Nos dimos cuenta que la estructura del Consejo de Salud era una estructura muy rígida y a veces eran cargos que no eran cargos muy activos dentro del barrio. Entonces invitábamos a otras asociaciones. Eso nos vino muy bien para ir invitando con respecto a los temas que teníamos que tratar a asociaciones que se podían implicar en esos temas. Pues en la creación del propio Consejo supuso movilizar al personal, movilizar las asociaciones, juntarnos con todas, ver lo que hacían. Nos reunimos cada 2 meses y entonces lo que hacemos es poner en común pues tanto las dificultades que tenemos, tanto de temas médicos como de otros temas que puedan preocupar a los vecinos. Esa mirada colectiva, esa inteligencia colectiva te da como una fotografía más real y la respuesta en red siempre es mucho más, llegas mucho más lejos, ¿no? En estos 3 últimos años ha habido así como diferentes proyectos en los que hemos estado participando. El semáforo de salud ha sido uno de los más importantes, ¿no? En la que recogimos a través de una encuesta como unos 1.200 testimonios de personas, ¿no? Para saber un poquito cómo estaba la salud del barrio y qué cosas les preocupaba a la gente del barrio. Una propuesta muy bonita que surgió fue buscar los activos de salud del barrio. Hemos recogido todas las actividades que hacían todos los que pertenecen al Consejo. El tema de pandemia pues ha sido el sitio idóneo donde todos podíamos aportar. Pues también estamos haciendo muchas actividades de educación para la salud, ¿no? De cómo fomentar y cómo promocionar la salud. Porque es inteligencia colectiva, porque es trabajo en red, porque es multiplicarnos cada uno en el territorio, porque ha sido una experiencia para mí de las más ricas que he podido vivir en la vida. Porque va a haber ampliada su visión sobre todas las cosas que afectan a nuestra salud. Para mí es una herramienta súper útil para poder tener todos voz y voto en esos inconvenientes que nos encontramos en el día a día. Es el lugar donde la parte política como representantes podemos dar quizás una solución a los problemas que pueden tener los ciudadanos y las ciudadanas de nuestros pueblos. Ayudar y ser partícipe de los problemas de mi barrio. Porque lo que hace es aunar las ideas de los vecinos y hacérselas llegar a quien tiene que tomar las decisiones y las responsabilidades.
Solamente así conseguiremos que nuestra salud sea un éxito. La salud es cosa de todos y la salud nos participa, nos incumbe. No dejemos la salud solo en manos de los servicios sanitarios, no dejemos la salud solamente fuera de nuestro lugar. Impliquémonos en nuestra propia salud, individual y de forma colectiva. Vale. No, el vídeo recoge un poco ese mosaico tan diferente porque los territorios son diferentes. Ha habido un problema de acoplamiento, iba un poco el vídeo no iba con los labios, pero sí que está sincronizado. Lo podéis ver, esto lo tenéis en YouTube, Participamos por tu salud, o sea que lo podéis localizar. Entonces, bueno, simplemente quería un poco sintetizar las ideas de que realmente el Consejo de Salud es un sitio para poder dialogar las distintas partes de la misma comunidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, se decía que tiene que facilitar esa respuesta en red, en ese contexto. También es un lugar, que se ha repetido también antes, de buscar un trabajo colaborativo entre los profesionales y los ciudadanos. Es decir, buscar puntos en común para avanzar, ¿no? Entonces, eso implica no delegar la salud, que antes lo ha comentado el coordinador del Centro de Salud de ICEASUR, lo comentaba muy claramente, y también visibilizar los activos y las fortalezas, porque la estrategia de comunitaria surgió también por desmedicalizar. Estamos medicalizando mucho la vida cotidiana, es decir, que estamos ante problemas de la vida, estamos buscando una solución, pues muchas veces farmacológica o cuando realmente esos problemas hay que solucionarlos de otra manera, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia de buscar los activos y las fortalezas. Y también es un sitio de corresponsabilidad, es donde se puede tener esa visión más amplia que se decía y esa inteligencia colectiva, porque realmente se producen más soluciones, más ideas ante problemas que se identifican comunes. Pero es verdad que estamos viendo que existen barreras. Yo creo que antes ha comentado Joan que nosotros, o sea, dentro de los consejos de salud que hay en Aragón, pues es verdad, hay consejos que funcionan muy bien, otros funcionan, digamos, con bastante aceptación y hay otros que no funcionan tanto y a veces existe un cansancio diciendo, bueno, pero ¿para qué ha servido esto, ¿no? Entonces yo creo que estos en el grupo que se está trabajando esto, aquí se veían algunas barreras, pues que a veces el Consejo de Salud puede tener, puede ser muy rígido, no tener muy clara cuáles las tareas que tiene que hacer, falta de información. Información es básica, si no hay información no se funciona. Ya sabéis que un proceso de participación implica motivación, formación y organización. Entonces todo eso tiene que ir unido. Falta de comunicación a veces entre el propio Consejo y la ciudadanía, o sea que no hay desvinculación con las redes del territorio. A veces falta la implicación del propio equipo de atención primaria, que antes se ha resaltado, es muy importante su implicación. O a veces están muy centrados en la atención sanitaria de, pues mira, que queremos la ambulancia, queremos la plaza de pediatría. Entonces, muy centrado en reivindicaciones de la atención sanitaria. Pero quizá yo lo resumiría en que a veces la cultura que tenemos, estamos en una cultura más representativa, es decir, que no, somos los representantes de cuando lo que interesa en salud es que sea una participación más significativa, que aporten situaciones a partir de las experiencias de las personas, de cómo se viven las cosas y cómo se pueden vivir más saludablemente. Entonces, ese sería... O sea, que un Consejo de Salud no es un parlamento, es un sitio donde se toman soluciones sobre las necesidades de salud. Por tanto, desde el año pasado hemos creado esta comisión que tiene esta finalidad de analizar un poco cuál es la situación de la participación, implicar a los diferentes sectores sociales y también impulsar herramientas y propuestas. Entonces ahí, pues, es como un consejo, o sea, son los mismos componentes del Consejo de Salud, pero que estamos a nivel macro, a nivel regional, donde pues están los que llevan del Departamento de Sanidad, pues está Salud Pública, la Estrategia de Comunitaria, Atención Primaria, y por otra parte está la Federación de Municipios, las confederaciones de asociaciones de vecinos, el Foro Aragonés del Paciente, los sindicatos y también las farmacias comunitarias, porque también se ha visto que es un componente muy importante las farmacias en el territorio. Bien,
La revisión de funciones, dado que vosotros estáis en un momento precisamente de creación de ese decreto, que esperemos que ya esté en el mes de abril, tal como nos ha anunciado el conseller, en este grupo hemos pensado que habría como 4 grandes áreas, porque nosotros teníamos una lista de funciones muy larga, de 20 o 30 funciones. Entonces es mejor, hemos visto que era mejor agruparlas en aspectos que tienen que ver con la gestión de los servicios, es decir, por ejemplo, valorar el acuerdo de gestión clínica. El acuerdo de gestión clínica debería ser consultado y contrastado en el Consejo de Salud, además de valorar los recursos y la calidad de los servicios sanitarios o las valoraciones del mapa sanitario, que, digamos, obligadamente cuando hay cambios en el mapa sanitario se consultan con el Consejo de Salud. Hay aspectos que tienen que ver con los derechos de los usuarios, como el difundir la información de los derechos, la encuesta de satisfacción de usuarios, que aporta aspectos de la experiencia de los pacientes, todos estos temas de accesibilidad, que también en Aragón existen dificultades, y valorar un poco la experiencia del paciente. Vamos a hablar de que tenemos que ir hacia el codiseño y la coproducción de los servicios, y para eso es muy importante partir de la experiencia de las personas, de los pacientes, de los cuidadores. Otra área sería la propiamente de salud comunitaria, donde es muy importante tener una visión compartida de cuál es el análisis de la zona. Cada zona es distinta y entonces hay que ver cuáles son las prioridades. Por supuesto, dinamizar los activos para la salud. Los activos para la salud no se trata solo de hacer un mapeo y ahí se queda, sino que esa función importante es identificarlos, pero también interrelacionarlos, potenciarlos y luego lo que se está haciendo desde atención primaria es hacer una recomendación de activos desde la consulta. Por supuesto, promover entornos saludables. Esta es una función que se comparte mucho con los ayuntamientos, porque es la idea de crear entornos favorecedores, tanto las escuelas promotoras de salud, como los ayuntamientos, como los espacios públicos, pueden ser lugares donde se mejore la salud y el bienestar. Y, por supuesto, el Consejo también es un sitio para hacer de conector, es decir, es como en una gran red, es donde las iniciativas pueden ir allí y además pueden interconectarse y pueden potenciarse, pueden ser de altavoz. Pero a veces es importante conocer todas las redes que hay, porque existen a veces distintas redes, distintos órganos de participación, entonces yo creo que hay que evitar solapamientos y duplicidades. Y por fin también evaluar la propia participación, si la participación es de calidad y cómo se participa en la evaluación, ¿no? Entonces, ahí es muy importante la conexión con el equipo de atención primaria y con las direcciones y la elaboración de ese reglamento interno. Bien, y otro de los aspectos, aparte de revisar las funciones, consideramos que es muy importante que cada Consejo de Salud tenga una hoja de ruta de cuáles son el itinerario que tiene que hacer o qué objetivos se debería marcar. Entonces, estos son unos que estamos proponiendo. Ahora vamos a iniciar un proceso de consulta. Hicimos una jornada el año pasado, en junio del 2022, que fue la jornada de reencuentro después de la pandemia. Y entonces, con todos estos resultados, vamos a hacer una consulta a los consejos de salud para plantearla la próxima jornada, que será el 8 de junio del 2023. Y uno de los aspectos que nos parece muy importante es que para que realmente se sepa para qué funciona el Consejo de Salud es que, primero, tengan en cuenta ese análisis del contexto. O sea, que cada Consejo de Salud tiene que tener una visión compartida, que no se trata de hacer un diagnóstico exhaustivo, pero sí una visión compartida y que se pueda revisar cada, 3, 4 años, porque realmente esas cosas muchas veces no cambian. Por supuesto, la implicación en el acuerdo de gestión clínica, es decir, que conozcan aspectos de cómo funciona el sistema y contribuir a esa sostenibilidad que hemos comentado. Por supuesto, el mapeo de activos. Ahí vemos que el Consejo de Salud, en el vídeo lo ha comentado, una experiencia en la cual el mapeo hizo que se dinamizara mucho a las entidades de la zona y se crearan relaciones de colaboración. Esa otra función de conector para el trabajo en red, porque es verdad que muchas veces hay duplicidades. Los centros un colegio está haciendo una iniciativa muy interesante y resulta que el centro de salud no conoce que está haciendo eso, o lo está haciendo una asociación de mujeres. Entonces, tratar un poco de buscar esa cooperación.
Y, por último, avanzar hacia el codiseño y hacia la coproducción en salud. Es decir, que los servicios sanitarios no... queríamos evitar una visión consumista de los servicios sanitarios. A veces vamos al centro de salud como cuando vamos al supermercado y decimos, yo quiero que me hagan un escáner, una radiografía. Entonces, realmente la relación con los servicios sanitarios es distinto porque tiene que haber una corresponsabilidad. Es decir, que hay muchos aspectos en los aspectos de la cronicidad que el propio paciente y los cuidadores tienen que hacer muchas cosas, tanto en el estilo de vida, en la adherencia al tratamiento, en la alimentación, en la actividad física, y eso implica hacerlo de varias maneras. Entonces, avanzar en el codiseño y en la coproducción serían ir hacia esas fases altas de la participación que comentaba, que son niveles más altos en los cuales se llegan a tomar decisiones sobre cómo es mejor la atención a los cuidadores o cómo se hace mejor la crianza, o cómo se apoya más la función parental. Es decir, que hay en función un poquito de las prioridades. Bien. Y ya acabando, digamos, sería un poco, este es un poco lo que os hemos comentado en nuestra experiencia y cómo la estamos un poco reorientando, y ahora simplemente os quería poner algunas cuestiones clave, pues quizá para el diálogo. Una muy importante es conseguir la implicación de las entidades y el trabajo en red, que no es fácil. Entonces, eso implica mucho, pues lo que hemos hablado antes, generar esa confianza, y se necesita normalmente tiempo y entender para qué está cada uno. Una de las cosas que estamos haciendo en la caja de herramientas es definir el papel de las distintas entidades, qué papel tienen las asociaciones de vecinos, qué papel tienen los sindicatos, qué papel pueden jugar, que juegan los municipios o juegan las farmacias, que todo el mundo tenga claro el rol de todos. Otro aspecto muy importante es cómo se comunican las cosas. La comunicación en los servicios sanitarios, la comunicación interna siempre es muy mejorable. Entonces, pero en un consejo de salud es muy importante la comunicación interna entre los miembros del consejo y la comunicación externa, tanto con la propia comunidad como con el propio equipo o la dirección de primaria. Entonces, ahí hay que buscar soluciones y es verdad que ahora hay tecnología que te facilita las comunicaciones y hay que avanzar en esos aspectos. Otro aspecto va ligado a lo que se ha comentado de la gobernanza en la atención primaria, es decir, que esta implicación tiene que ver con cómo se gobierna mejor la atención primaria y yo creo que aquí está en juego hacia dónde va y esa sostenibilidad de la que hemos comentado, y para eso es muy importante la implicación del propio equipo de atención primaria. O sea, que no piense que el Consejo de Salud es una cosa de las asociaciones, que antes en el previo antes lo hemos comentado. No, es que es una parte principal del equipo de atención primaria y de las direcciones de atención primaria. También es verdad que hay que tener muy claro los objetivos y logros, es decir, que el Consejo de Salud tiene que hacer ese balance y tiene que balancear los resultados a corto plazo, es decir, que los resultados de salud son a medio y largo plazo, pero hay resultados a corto plazo de vínculos sociales, de mejora de los aprendizajes, mejora de las competencias de las personas, de cuidadores, de pacientes, que sí que se pueden valorar a corto plazo. Y por último, y final, es el liderazgo, es quién y cómo lleva la iniciativa. Este es un aspecto también muy importante porque hace que un consejo, normalmente hay un equilibrio entre el presidente, que suele ser alguien, pues puede ser alguien del ámbito municipal, un alcalde o puede ser una entidad asociativa, y el secretario, que en Aragón siempre es el coordinador del equipo de atención primaria. Entonces, es muy importante cómo se genera esa comunicación y que sea un liderazgo, digamos, lo que antes se ha comentado, distribuido. Es decir, que no, aquí a veces entendemos liderazgo por autoritarismo. No, el liderazgo se trata de llevar la iniciativa, pero no quedarte solo, porque el que va, ya se sabe que si quieres llegar lejos es mejor ir todos juntos, o sea, porque si quieres ir muy rápido te vas a quedar solo en ese camino. Y ya está, pues esto sería un poco las propuestas para el debate. Muchas gracias, Javier. Ahora hay unas compañeras que van a recogeros, que os apuntéis nombre y apellidos para intervenir, para hacer las preguntas correspondientes, ¿vale? Daremos un par de minutitos. Aprovecho este lapsus de tiempo de recogida para
Agradecer a Javier Gallego su presencia. Deciros que los compañeros y compañeras de Aragón llevan unos años de adelanto en todo esto de la potenciación de la salud comunitaria, y yo creo que es fantástico la cercanía que tenemos para poder aprender juntos, ¿no?, y caminar, ¿no?, y la verdad que es de agradecer. Y también deciros que en esto no estamos solos, ¿no?, que hay más comunidades autónomas, ¿no?, que también tienen su propio proceso de avance en potenciar la atención primaria con orientación comunitaria. Los compañeros y compañeras de Extremadura también tienen su estrategia. La Comunidad de Madrid tiene su estrategia también, Asturias también. Y bueno, que desde el Ministerio lo que se intenta es pues que todas las comunidades, digamos, que avancen hacia el mismo horizonte, ¿no?, de la salud comunitaria, y eso también es positivo, que vayamos de la mano y aprendiendo unos de otros. Sí, mientras acaban las compañeras de recoger, me ha llamado la atención que Javier decía que el 8 de junio de este año se va a hacer una jornada para valorar el funcionamiento, ¿no? Bueno, pues que quede claro, invítanos, dinos cuándo es, dónde es, y si podemos nos acercaríamos, ¿no? Porque es una buena manera de algo que siempre es interesante para estas cosas. No solamente hay que decidir qué se va a hacer, sino cómo se reflexiona respecto a lo nuevo que hay que hacer. Esto es un círculo que no para y es importante. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Por supuesto que estáis invitados a esa jornada, que queremos que sea un poco una recapitulación, y también vamos a contar con personas como Joan Paredes en la comisión asesora, porque queremos también que personas del ámbito de fuera de Aragón un poco vean este proceso y nos puedan ayudar porque es verdad que hay que cambiar un poco también la visualización de la participación, cómo se entronca con la gobernanza. Todos estos aspectos hace falta dialogarlos, hablarlos y crear nuevas formas de pensamiento y nuevos lenguajes. Nada, hasta luego. Ah, ¿de dónde? ¿De dónde? Ah, pues. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Encantado. Bien. Mirad, hay 11 palabras pedidas. ¿Alguno de vosotros o vosotras habéis puesto la pregunta? Yo no voy a leer las preguntas. Yo lo que sí que voy a rogaros que hagáis la pregunta concreta, ¿no? Evitemos reflexiones grandes sobre el asunto, porque vamos ajustaditos de tiempo y creo que tendríamos, para ir bien, pues tendríamos como 15 minutos para el debate, ¿vale? La primera persona que ha pedido es Vicenta Albor Bataller. ¿Le pasáis el micro, por favor? Yo lo que quería comentar es que para que haya esa confianza que es necesaria, que habéis hablado de ella, tiene que haber también transparencia. La transparencia es necesaria y necesitamos datos y yo incluso creo que para hablar de eficiencia hacen falta auditorías, incluso auditorías externas de cómo funciona el sistema, porque el sistema no funciona bien a pesar de que queremos que funcione bien. Y a veces es que hay unos puntos débiles y una falta de implicación del personal que hemos dicho, y yo creo que eso es un tema muy delicado y muy difícil. Entonces, confianza,
requiere transparencia y requiere informes, yo creo que de auditorías externas o incluso de clientes ocultos que hagan informes diciendo dónde están nuestras debilidades y dónde falla el profesional, los profesionales. Paco Barberá. Que se levante. Paco Barberá. Sí, yo quería preguntar la incidencia del cambio climático futuro que nos viene a las personas mayores, sobre todo en la época de verano. Milagros Julve. Aquí delante. Hola. Bueno, sí, yo quería, desde luego muchas gracias por la jornada, porque está estupenda, pero la pregunta tiene relación con la compañía de Benimaclet. Yo quiero hablar de evaluación, es decir, en esos programas de salud que se están ya desarrollando o que se van a desarrollar, en esos proyectos, en esas campañas de salud, ¿está prevista la valoración o las repercusiones que van a tener? ¿Cómo valoramos, cómo evaluamos y si ya hay evaluaciones? ¿A qué grupos han beneficiado? ¿Qué disminución de enfermedades ha habido? No sé, ¿qué cambios de vida han dado lugar esas campañas de envejecimiento activo o de promoción de la salud, de dietética? Bueno, evaluación. ¿Está previsto eso en los programas y en las campañas? Gracias. Miguel Torrijos. El conseller s'ha anat, la financiació. No s'ha dit res en tot el matí d'això. Francisca Naya está por allí. Allí al final, a la derecha, la chica de negro. Bueno, muchas gracias por la jornada a todos. La pregunta es muy simple. Era Javier Gallego y era si había alguna manera concreta en Aragón para la implicación de los profesionales de los equipos de atención primaria en la acción comunitaria. Es decir, si es algo voluntario o si en la gestión de la agenda diaria o semanal de un centro de salud se contempla un espacio para poder desarrollarlo. Cosa que, en fin, interesa. Muchas gracias. Pascual Murcia. Pero la voy a desarrollar un poco para que se pueda entender el contexto, ¿no? Aquí hemos hablado de una dicotomía entre salud y sanidad, ¿no? Los recursos, hablando de presupuestos, los que más se dedica precisamente es a la sanidad. Vemos que hay una cultura individual. Vemos que la prevalencia de la enfermedad es mayoritaria sobre la medicina preventiva o la salud preventiva. Nos estamos dando cuenta de que ahora una serie de cosas, como son la pérdida por el mundo, digamos, tecnológico de las relaciones directas y presenciales, pues está acrecentando un problema de salud. Entonces, ¿cómo diseñamos modelos o procesos de cambio de salud, digamos, equilibrando los recursos que se lleva la sanidad? Porque sabemos que si se hiciera muchos filtros de prevención ciudadana, de formación, de educación, si hiciéramos más filtros de colaboración entre distintas asociaciones o centros educativos y centros de salud, todo ello llevaría a que solamente se necesitara gastar lo necesario. Y voy a parar aquí. Lo primero que pediría es que las consellerías se llamaran de salud y no de sanidad. José Manuel Cremades. ¿Se levante? No. Allí darrere.
Bueno, bon dia a tots. Jo voldria dir que lo que más me preocupa és que, lo que va dir el company Joan, quan va dir que per què no és tan fàcil participació, perquè participació és redistribució del poder i això fa molta por. Això és molt important. Pero también quería, el problema que yo tengo es que yo he venido aquí para aprender. Y como he venido aquí para aprender, quería hacer unas preguntas concretas. Es, ¿cómo funcionan? Porque claro, aquí hay una diversidad enorme, hay gente que ya tiene una experiencia, pero hay otros sitios que todavía no siquiera están funcionando los centros de salud, ni tampoco están funcionando el Consejo de Salud Municipal, y que por lo tanto lo que necesitamos nosotros es que nos expliquen mejor qué combinación puede haber para que esta cosa funcione. Porque hay ayuntamientos que piensan que el Consejo Municipal lo es todo y que no hace falta que hayan lo que se dice, a ver si lo digo yo, lo del Consejo de Salud de la zona. Eso es lo que me interesa, es saber todas esas diferencias. Muchas gracias. Maika Banceiro, aquí delante. Espera, que te van a dar el... Pues es una lástima que se haya ido el conseller, pero la verdad es que las jornadas siguen siendo estupendas, con lo que viene y con las intervenciones que se están haciendo. Yo quería decir dos cosas, porque aquí se habla muy ligeramente sobre el quinto plan de salud, y el quinto plan de salud fue un proceso de participación. Estamos hablando de participación, Consejo de Salud participación, profesionales tienen que participar, tienen que aprender. Bueno, pues le podemos enseñar muchísimo a los vecinos y las vecinas, muchísimo sobre qué es participar y luchar para conseguir las cosas, y sobre todo de cara a la administración, que siempre es algo pesado, burocrático. Y aquí me gustaría saber, gestor administrativo. Bueno, yo tenía entendido que la sanidad, la salud, es competencia de la persona, ciudadano-ciudadana, y del médico o enfermera X, ¿vale?, del profesional. Un gestor administrativo, pues la verdad, eso me lo tendría que explicar muy bien explicado. Sobre todo teniendo en cuenta que quien debe dictaminar quién está, por ejemplo, en una lista de espera, no debe ser un gestor administrativo, quirúrgica, por ejemplo, ¿no?, sino el médico profesional que te atiende y que te mire, que te controla. Las listas de esperas, por desgracia, se han perdido, y quiero preguntarlo porque dicen que no hay, que ha disminuido la lista de espera. Bueno, pero la lista de espera, decirle a alguien que está en una lista de espera por quitarse la vesícula piedra, es decir, ay no, como ya no se mueve, ya te quitamos de la lista de espera, pues eso es un problema. Entonces, la lista de espera, ¿cómo se están resolviendo? Porque la parte que nosotros, la parte que nosotros padecemos es que nos quitan aduciendo X. Entonces, es una forma que habría que tal. Otra cosa, una pregunta a Aragón. Me ha llamado la atención lo de los roles, que se están mirando también los roles de las entidades dentro del Consejo, para que así sea más operativo. Bueno, es algo interesante. Me gustaría que lo explicara un poquito más. Y nada más, yo creo que la cuestión es que participación es todo participar, es una educación participativa, pero sobre todo es una postura política. Moltes gràcies. Soni Martínez. Hola, bon dia. La primera qüestió, m'agradaria identificar-me com a banda de ser infermera i de ser companya dins del Consell Municipal del Departament de Salut de Manises. Se n'ha anat el senyor conseller i jo volia recordar-li que encara queda aquesta reversió i unes quantes més,
i a mi m'hauria agradat que ens haguera escoltat, perquè també som salut i també som Departament de Salut i estem fora de moltes coses. Nosaltres jo ja porto 4 anys com a representant en aquest Consell de Salut, que sí es reuneix, que s'han mantingut reunions inclús en pandèmia online i que a més tenim també Consell de Majors, Consell d'Infància, etc. I no l'ha anomenat, només s'ha anomenat 4. El quint, el de Manises, se l'ha amagat i no ho sap. I no ho sap el senyor conseller, sabeu per què? Perquè com és de gestió privada, ho sap Sanitas. Però el conseller està per damunt, no?, de Sanitas. Al final els diners són de tots. Els nostres drets en salut són els mateixos, perquè són drets fonamentals. Jo pago els mateixos impostos que pagueu els altres, però estic en un departament gestionat per una empresa que es diu Sanitas, que en pandèmia ha guanyat 9 milions d'euros. Crec que algo no hem fet bé, no?, quan la conselleria s'ha gastat el que no tenia. A banda d'això, que m'hauria agradat dir-li al senyor conseller, però ja no el tinc davant, important també el tema de... M'ha faltat, Joan, escoltar parlar dels agents de salut de base comunitària. És una formació continuada que es fa a l'AEBES, 480 hores, que les infermeres d'atenció primària i els metges d'atenció primària que volen fer, el poden fer, i el personal associatiu de les diferents associacions també ho poden fer. Jo ho vaig fer fa 5 anys i vaig dependre moltíssim com a infermera d'atenció primària. Important també el tema que tampoc he sentit nomenar, el programa Mi Salut de la Conselleria de Salut Pública, i el programa Mi Salut és un programa que ha fet moltíssim per la participació i per l'educació sanitària a tota l'àrea, en tota la zona de València. I és important saber, perquè estan en diferents departaments de salut, sé que està en el Marítim, en el Clínic, sé que també està per Patrais, també per la zona de l'Hospital General, on està el Centre de Salut de Fuensanta, etc. I m'agradaria veure com se fa incloure a la gent de salut de base comunitària dins d'aquest grup de personal que hem dit que en el mapa de recursos d'actius hauria d'estar. També important des del punt de vista professional, com ha dit la companya, quina motivació, com hem de motivar els professionals de l'atenció primària per a que l'educació i l'atenció comunitària formi part. I molt important per a mi com a infermera, els EIRs d'atenció comunitària, no se'ls oblideu, per favor, són diamants. Són infermers ben formats en una especialització, han fet un EIR, han competit en tota Espanya per a tindre dret a fer una formació, se formen 2 anys més i fan moltíssimes hores de treball i tenen la formació per a ajudar moltíssim als consells de salut. Moltes gràcies. Jerónimo. Hola, buenos días. Nos felicitamos de estas jornadas tan necesarias de participación y lo que sí noto nomás que es una propuesta, no es una pregunta ni nada. Lo que sí echo de menos que esté aquí el conseller, que se ha tenido que ir el hombre, y lo que quiero plantear es que estas jornadas, pues casi todos los que veo, el 90% son gente activa en varios frentes. Los medios audiovisuales juegan un papel importantísimo. Todas estas propuestas que desde los compañeros nos han explicado, es necesario sacarlas a la calle, o sea, sacarlas a los medios audiovisuales. Por supuesto, yo voy a mi pueblo, lo divulgo, las jornadas estas tan necesarias, participaré en la medida que pueda en los consejos de salud de mi sitio. Y lo que sí propongo es muy importante, que los medios audiovisuales, o sea, lo mismo televisión que tal, casi monográficamente, tenía que haber una coordinadora que centralizara eso para los diferentes sitios del país valenciano, pues difundir estas medidas tan necesarias. Nada más que era eso. Muchas gracias. Marina Albaladejo, aquí delante. Bueno, gracias. Yo quería dar las gracias al mantenimiento y la creación de este espacio de expresión y de reflexión pública, porque es inhabitual, o por lo menos hasta ahora ha sido inhabitual. Entonces me hace pensar bastantes cosas. Me surge una duda que no está, creo, directamente relacionada con lo que se ha hablado hasta ahora aquí, pero que sí que quiero comentar.
tanto en la exposición de Gallego como la de Joan Paredes no he podido estar, no he escuchado. Tenemos una red de atención a problemas de salud que está dividida entre la red sanitaria y la red sociosanitaria que corresponde a la Consellería de Igualdad, antiguamente Servicios Sociales. Me llama la atención que no aparezca, o por lo menos yo no he percibido en las exposiciones, y no sé, ahora comentaréis, ¿no? Y ahora comentará también el público, si quiere, esta disociación, como que no tiene nada que ver. De alguna forma, algunas de las planes que he podido leer en proyecto que se están empezando a desarrollar, como por ejemplo Soledad no deseada, es algo polimorfo realmente, ¿no? Es un espacio de creación polimorfo donde daría la impresión que desde intervención comunitaria en la futura red que se cree en atención primaria estaría un trabajo que tiene características claramente sociosanitarias. Es como, y sin embargo no aparece. Pero hay otros aspectos que no son solamente esto de Soledad no deseada, que ya lleva como campañas de ese sentido que yo haya visto en Internet como 10 años con este concepto, en Comunidad Valenciana y en otras comunidades del Estado, no solamente. Entonces, ¿cómo en Aragón no habéis introducido en los consejos de salud las asociaciones, representantes de servicios sociosanitarios y en concreto de servicios sociales de atención primaria? Nosotros en Valencia tenemos una problemática grave que de tanto en tanto, Valencia ciudad, de taponamiento, que la gente no puede llegar, ¿no? A servicios sociales. No puede llegar por lista de espera, porque no es posible, o gente que no tiene conocimientos y queda fuera de renta básica, por ejemplo, de inserción. Por otro lado, las trabajadoras sociales, que sí que se ha creado una ampliación de activos en los centros de salud en este último tiempo, lo que comentan es que están desbordadas absolutamente por la problemática que se les plantea. También parece que tenemos una problemática o unas particularidades migratorias muy potentes, ¿no? Y muy complejas. Es decir, si no hay una integración y una articulación de los consejos de salud básicos y los de zona, donde estén presentes estos activos fundamentales sociosanitarios y de servicios sociales públicos, ¿a dónde vamos? Muchas gracias. Muchas gracias. Ana María Sánchez. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Federación y a las asociaciones que han tenido la iniciativa de hacer estas jornadas tan necesarias. Para los que me conocen, vengo del campo de la salud pública y entonces voy a hablar desde ese punto de vista porque creo que es muy importante que en esa salud comunitaria tiene que estar la salud pública. No puede haber una cosa sin otra. Dicho esto, también me gustaría hacer una reflexión, porque no se ha dicho en ningún momento, se ha hablado de la pandemia, cómo ha debilitado y ha deteriorado mucho, digamos, sobre todo ha empeorado las listas de espera, pero yo me quiero hacer una observación. Y si estamos como estábamos durante la pandemia, es porque durante mucho tiempo se han llevado unas políticas neoliberales que han privatizado, no han tenido en cuenta todo lo que era la gestión de recursos humanos. La OPS lo está diciendo desde el 2000, 2005, diciendo. Y una observación también, porque como estoy hablando de las funciones esenciales de la salud pública, la última era de emergencias y catástrofes. Y la OPS, lo que era el Reglamento Sanitario Internacional, la Comisión, más otro comisionado de la ONU, ya estaban advirtiendo que los sistemas sanitarios del mundo no estaban preparados para hacer frente a lo que iba a venir. Dicho esto, quiero decir, muy importante, de que no tenemos nunca que digamos, abandonar entre los consejos de salud otra cosa, ¿no? A mí lo que me preocupa, y he estado muchísimos años, y los que me conocéis, viendo cómo se podía, no solamente, yo entiendo la complicación de lo que es la transversalidad y cómo una cosa es la salud pública, otra cosa es la atención primaria y luego cómo tiene que organizarse el sistema sanitario con los escasos recursos. Pero para mí es muy importante también
que no nos quedemos solos, y yo sé que es complicado de hacer, si estamos hablando la salud en todas las políticas, estamos hablando ahora de la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, ¿cómo podemos dar un salto para que no nos quedemos solos? Yo no digo que no sea necesario, solo los estilos de vida. Porque si cogemos los determinantes, además de los estilos de vida y de las enfermedades crónicas, la ciudadanía, por lo que han dicho los compañeros del cambio climático, tendremos que ir un poco más allá. El decrecimiento, para mí los consejos de salud tienen que ser como un órgano de democracia para la población. Entonces, no sé, y me gustaría preguntar precisamente por eso, porque claro, si tú luego lees la salud ambiental, el plan estratégico de la energía, el plan estratégico del cambio climático, yo sí que veo que hay una falta de coordinación en esos planes, porque claro que la energía nos afecta a los ciudadanos, claro que... Entonces, ¿cómo podríamos superar ese modelo biologista y asistencial? He sido docente y no están los profesionales preparados porque se sigue formando desde ese punto de vista medicalizado y asistencial, que eso sería una cosa muy importante donde nadie... Todo esto yo ya lo dije en las enmiendas al marco estratégico de la atención primaria del 19. Entonces, una pregunta para el compañero de Aragón. Como en Teruel están ahora con todos los eólicos y todos los parques eólicos, sí, y es súper importante el deterioro medioambiental que se está llevando, si en esos consejos de salud se han integrado plataformas que están reivindicando renovables sí, pero no así, porque yo creo que es muy importante dentro de ese impacto en el territorio. Y podría decir más cosas, pero me callo. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Mireu, de totes les preguntes que han eixit podem estar així 2 dies, no? Ho dic perquè, bueno, siguem comedits, no? Va prendre la paraula ells i van a contestar les preguntes. Crec que estem en un bloc que està parlant del paper de l'administració. Del paper de l'administració en aquest procés de canvi, no? Entonces, jo li faig una pregunta als dos, també. I és, què necessitat té el sistema de recursos i de coordinació per a que el que estiga escrit pugui portar-se a la pràctica? Perquè estem en l'inici en el País Valencià. Aragón ja té una experiència, imagina que ens contestarà. És a dir, com des de l'administració se té que coordinar per a que això s'impulsi. Moltes gràcies. Es començaria el company. Bueno, tengo esto. Creo que hay muchas preguntas y realmente, pues es verdad que es necesaria la transparencia, es fundamental. Y es fundamental que los consejos de salud tengan información y datos. Esos datos tienen que estar publicados en las webs oficiales de cómo está la demanda, es decir, que eso hay que avanzar en eso porque si no hay información es imposible avanzar. Sobre la evaluación, por supuesto que hay que evaluar, pero es verdad que el sistema sanitario yo pienso que no evalúa, porque la evaluación es una cultura de evaluación, de saber qué es lo que quieres hacer, qué objetivos tienes y cómo lo marcas. Entonces, lo que por supuesto yo no haría son campañas. Yo creo que no hay que ir a campañas, hay que hacer intervenciones estables y continuadas, porque una campaña solo sirve para algo muy puntual. Una cosa, pero realmente lo que estamos hablando son problemas profundos de cuidados, de condiciones de vida, y esto tiene que ser algo, por supuesto, continuado y se pueden valorar esos resultados y productos a corto plazo. De la financiación, pues es verdad que en Aragón se cortó la financiación desde antes de la pandemia y no se ha vuelto, pero en el debate que tuvimos el año pasado no se ponía como lo primero la financiación. La financiación es importante porque muchas veces hay ayuntamientos que son los que financian, pero hay veces el mayor problema es llegar a un consenso y a un acuerdo sobre lo que se quiere llegar. Pero sí que es necesaria una financiación para los proyectos comunitarios, como ha defendido Joan. La implicación de los profesionales de Aragón, pues se ha hecho con mucha formación. Yo creo que se han hecho un itinerario de formación muy importante porque es fundamental
empezar a la motivación y formación y crear un itinerario diversificado y que responda a los niveles de complejidad. Y luego que también los grupos de comunitaria de cada equipo de atención primaria tienen un reconocimiento como cualquier otro grupo de comisión clínica. Entonces yo creo que eso ayuda. Es que hay tantas cosas. Es verdad que hay una cuestión, esto creo que lo ha dicho José Manuel, que hay un quiz que es redistribuir el poder. Y es verdad. Y en eso consiste. El empoderamiento es devolver a las personas la capacidad para tomar decisiones sobre sus vidas. Y yo creo que ese es el camino que hay que ir. En este caso, yo creo que los profesionales no ganan nada teniendo ese poder, al revés. O sea, no les favorece, entre comillas, sino al contrario. Cuanto sus pacientes y sus cuidadores sean más autónomos y más capaces, posiblemente hasta tendrán menos demanda y menos atención. Por tanto, yo creo que aquí es un juego de que todos ganan, no es una cuestión de que gano o pierdo, sino ir a juegos de que todos ganen. De los servicios sociales, por supuesto que los servicios sociales son muy importantes y en la experiencia que hemos trabajado con el Ayuntamiento de Zaragoza, el eje fundamental era servicios sociales con los centros de salud, y yo creo que se vio que era muy factible eso, pero es verdad que es necesario un trabajo conjunto porque hay culturas organizativas muy diferentes en servicios sociales y en servicios sanitarios y hay que trabajar más juntos, desde arriba, desde el medio y desde abajo. Muchas veces funcionan muy bien las cosas abajo porque hay una coordinación magnífica entre los profesionales, pero a veces los procedimientos y los protocolos no lo favorecen, pero la atención integral social y sanitaria es un reto que tenemos ya ahora y mañana. Es decir, que tenemos que pensar que son servicios que atienden a personas que tienen necesidades y las personas no necesitan saber el organigrama ni cómo funcionan los servicios, sino que los que llevamos los servicios tenemos que responder a las necesidades de las personas, independientemente de la etiqueta que tengan. ¿Cómo se lleva de la teoría a la práctica? Pues es necesaria la voluntad, es necesaria voluntad institucional, voluntad política, hace falta transparencia, hace falta confianza y hace falta crear una masa crítica. Es decir, que lo importante es crear una de muchas personas que vayan desarrollando esto. Entonces, y yo creo que hay que compaginar el arriba y el abajo. Yo creo que si las cosas se hacen muy desde arriba solo, pues solo sirven para generar documentos que se quedan en el cajón. Pero si a la vez hay experiencias y esas experiencias suben hacia arriba, eso es la forma de consolidar y desarrollar. Yo creo que ese equilibrio entre el arriba y el abajo. Y que también es difícil la transversalidad. Trabajar transversalidad es complicado, pero es el único camino para dar una atención integral. Y bueno. Bueno, moltes gràcies. Jo el que crec, primer que res és... Funciona, val. Este espai, pel volum de preguntes que heu fet, és un espai que és molt necessari i és un espai que el mantinguem, no? Podria haver un seminari permanent i veure'ns una vegada al mes. Seria interessant aquest tipus de plantejaments perquè és que no dona temps a parlar de coses molt interessants, no? I ficar-nos en mode d'escolta és molt important, escoltar-vos i que ens escolteu. Hi ha una idea, jo crec que és bàsica, i és que ens necessitem, mos necessitem. La ciutadania necessita els professionals necessitem a la ciutadania i els nostres representants polítics també ens necessiten per a poder treballar conjuntament en millorar les condicions, diguem, de vida i treballar tots cap a una societat més justa, més amable, amb més benestar, no? Bueno, el compañero Javier, yo creo que ha contestado algunas cuestiones que yo no voy a insistir en ellas porque estoy de acuerdo con lo que ha comentado de la transparencia, la confianza, la necesidad de la evaluación. Y situándonos en nuestra situación aquí a nivel de la Comunidad Valenciana, yo creo que sí que hace falta un planteamiento de financiación y el ejemplo que yo he querido mostrarle al conseller de la diferencia entre los millones que se van a reducir listas de espera y entre los miles de euros que se van a fomentar o a incentivar la acción local en salud, ¿no? O sea,
no es comparable. O sea, hay que reequilibrar esa balanza si realmente nos creemos que la prevención y que la promoción tiene su impacto, ¿no? Que lo tiene y que obviamente también hay que demostrarlo. Y yo creo que tenemos que ser muy inteligentes en invertir en estructura para que la salud comunitaria no sea una cuestión de unos años o de una época o de una moda o de una, digamos, situación puntual. Entonces, la idea de crear infraestructura que facilite la salud comunitaria. Y esa estructura se tiene que crear a nivel de servicios centrales, a nivel de departamento de salud y a nivel de zona básica de salud. Jo vengo del Departament de Salut de la Ribera. Era un departament en gestió privada. En el 2018 passa a ser gestió directa. Però el meu càrrec de subdirector d'atenció primària, dedicant-me expressament a potenciar les activitats preventives i de promoció de la salut, té que veure que la gerent vol que algú se dediqui a això i vol algú en l'àmbit directiu del departament. És un exemple. El que us vull dir és que la idea d'invertir en estructura és molt important i té que haver estructura en serveis centrals a nivell de departament i en cada zona bàsica de salut. El ejemplo que comentaba Javier Gallego, de que en cada centro de salud de Aragón hay un referente de atención comunitaria que no está solo, tiene un grupo de atención comunitaria reconocido por el equipo y reconocido a nivel de que forma parte como una comisión clínica de otros temas, ¿no? Eso es importante. Entonces, esto es clave. Las recomendaciones de la guía NICE sobre qué funciona en participación, hay muchas, y muchas son muy obvias, pero detrás de esa obviedad hay investigación y hay trabajos que demuestran que lo obvio funciona. Y una cosa obvia que dicen es que la participación requiere de tiempo y la participación requiere de recursos expresamente para dinamizarla. En muchos municipios que están en Xarxa Salud tienen el problema de que no hay nadie que dinamice los procesos. Se externalizan procesos de diagnóstico de salud, de mapas de activos, y es interesante esa colaboración que hay con personas que vienen del ámbito de la sociología, del ámbito de la educación social, aportan muchísimo. Pero vienen y se van porque se acaba la... Entonces, hace falta que alguien en el ámbito municipal o en la mancomunidad sostenga esos procesos participativos, porque son procesos que no acaban nunca, suman y siguen, suman y siguen. Y lo mismo nos va a pasar en los consejos de salud de base y de las mesas intersectoriales. Necesitamos ese rol dinamizador que haga que haya un hilo conductor en todo lo que hagamos, ¿no? Y hace falta que alguien llame por teléfono, que alguien convoque, que alguien redacte las actas, que alguien las almacene, que alguien se encargue de pensar qué personas tienen más difícil venir y que monte un servicio de guardería para que vengan, o que vengan personas que atienden a personas dependientes para que vengan. Todo eso que estoy diciendo, aquí es súper obvio. Pues esto aparece en las recomendaciones de NICE, de la guía. Porque la participación se tiene que dinamizar, se tiene que construir, se tiene que facilitar. No surge así, pimba. Entonces, el Joan Valle habla de participación y surge. No, no es así. Hace falta todos estos elementos facilitadores que son muy sencillos, pero alguien tiene que poner esa logística que facilite la participación. Y eso a veces serán personas profesionales que tengan que cobrar. Pensemos también en otros ejemplos muy claros de participación, como son los consejos escolares. El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana tiene una estructura propia, ¿vale? Y hay profesionales de la enseñanza trabajando exclusivamente para ese Consell Escolar. No va a haber estrategia de salud comunitaria en la Comunitat Valenciana si no hay un equipo potente en servicios centrales y con implicación territorial que dinamice todo eso. La formación es esencial, es un instrumento de cambio. Me ha gustado mucho la pregunta de cómo cambiemos el modelo. ¿Cómo cambiamos el modelo? El modelo se cambia porque los profesionales y los ciudadanos nos damos cuenta de que este modelo hacia dónde camina. O sea, cada vez una sociedad que envejecemos más, con más problemas crónicos y que requiere más y más y más y más servicios, ¿a dónde vamos? Entonces, el camino es un camino complejo, pero tiene que ver
en potenciar el autocuidado, en una apuesta clara por la parte más preventiva, en una mirada de trabajo conjunto con servicios sociales, como comentaba la compañera. O sea, estamos ante una serie de retos en los cuales los temas de colaboración e inteligencia colectiva son muy importantes. A mí me gusta mucho esta idea clave de construir conocimiento que tiene que ver con el conocimiento académico, hablaba Ana desde el ámbito de la enseñanza universitaria, conocimiento profesional de los técnicos, de los profesionales, y conocimiento ciudadano de la experiencia. ¿Quién es más experto en un barrio que una asociación de vecinos, que los vecinos y vecinas de esa asociación? Caramba, pues tenemos que juntar todos esos conocimientos, construir inteligencia colectiva, marcándonos objetivos comunes y trabajando conjuntamente. El problema de esto, y un problema grave, es que los profesionales no sabemos trabajar de forma conjunta con otros profesionales de otros sectores. O sea, la idea de la intersectorialidad, ya no hablando de ciudadanía, sino profesionales del sector de servicios sociales como del sector sanitario. Os doy un ejemplo y acabo. Desde el Departamento sobre la Ribera estamos intentando promover un programa de crianza positiva. Padres y madres aprendiendo habilidades de crianza, porque nadie nos lo enseña, ¿no? Sobre todo de 0 a 3 años. Y en aquella población, padres y madres más jóvenes y algunas personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y llegas a proponer la oferta del programa y servicios sociales te dicen, no, esto es cosa vuestra, esto es sanitario. Dices, ¿sanitario? O sea, si hablamos entonces, esto es vuestro, esto no, esto esto es de todos y de todas. Entonces, cada uno y cada una tiene que poner su parte en esto. Entonces, esa visión de que esta cuestión de salud y no de sanidad es de todos es muy importante para poder construir trabajo intersectorial y de coordinación. Y la parte directiva tiene que saberlo y tiene que facilitarlo. Bueno, i ja me callé. Bueno, moltes gràcies, Joan i Javier. Crec que ha sigut un bloc que ha donat molt de sí. Això no acaba així. Algún día, bueno, nos hemos reunido y ahora... No, n'hi ha un compromís de les tres organitzacions d'impulsar este debat i d'impulsar les vegades que facin falta. Per tant, aquest compromís és un compromís públic. Agrair als dos per la seva participació, agrair a qui haveu preguntat i crec que podíem acabar este bloc sense prendre cafè, anem a continuar directament en l'altre, donant un aplaudiment a tots i totes per este bloc. Moltes gràcies.